nuestro sistema. Nuevamente, ¿verdad? Compartiendo, un placer para mí compartir nuevamente el tema sobre hortaliza, ¿verdad? En lo que compete a la parte hortaliza. Hoy vamos a hablar un poco sobre las técnicas para la preparación del suelo en Ayote y Pipián. Darwin Raúl de Centeno, del Centro de Desarrollo Tecnológico Hugo Chávez Frías, San Isidro. Como les mencionaba inicialmente, es importante, ¿verdad? Para mí, sobre todo, compartir estos pequeños conocimientos que hemos venido adquiriendo durante el tiempo. El Centro de Desarrollo Tecnológico, ubicado en San Isidro, del INTA, tiene aproximadamente casi 35 años de estar trabajando en mejoramiento genético de hortalizas, especialmente tomate, chiltoma, cebolla, ayote y pipián, que son rubros de alta importancia en la economía nacional, tanto para las pequeñas economías, para las pequeñas familias, como para el mercado, ¿verdad? Porque el ayote y el pipián se venden pues en el mercado como moneda de cambio, se utilizan. No son los rubros de alta importancia, o sea, no compiten con la alta importancia que tiene el tomate y la chiltoma, sino que son rubros que se utilizan de moneda de cambio también en las pequeñas familias, ¿verdad? Prácticamente se utilizan para la alimentación, para la dieta de los niños, para el crecimiento de los niños, y también los adultos los consumen bastante en la parte de la dieta que ellos utilizan, ¿verdad? Y son rubros altamente importantes por su cantidad de nutrientes que tienen, como fósforo y potasio, que es las mayores concentraciones que tienen. Y de igual manera, pues, también requiere técnicas de manejo. Y estas técnicas, pues, aunque son un rubro un poco fácil de manejar, no son tan tediosos, pero sí requieren algunas técnicas que pueden llevarnos a aprovechar particularmente el cultivo como tal, ¿verdad? Entonces, en este sentido, son cultivos de guía, pero sin embargo también requieren alguna especie de cuidado en todos los tiempos. Todos los rubros, los cultivos de hortalizas tienen un periodo crítico en el cual hay que tener mucho cuidado. Este es como el niño va creciendo, se desarrolla hasta llegar a ser joven, adulto, hasta viejo. Igual el cultivo se hace viejo, pero inicia desde tierno, desde niño, desde la semilla, y ahí también tenemos muchos problemas. De hecho, en el ayote y el pipián muchas veces se pierde toda la producción, y como no es mucho el gasto de inversión, pues ahí lo dejamos, pero igual tenemos que aprender nosotros para desarrollar nuestro país bajo esta estrategia, ¿verdad? Que ha trabajado nuestro gobierno con nuestros productores, que es llevar siempre la alimentación a las pequeñas familias, ¿verdad? Entonces tenemos que saber cultivar un poquito, es trabajar un poco. Entonces estas técnicas, este pequeño espacio que me dan para compartir las técnicas de la preparación de suelo es importante, dado que vamos al periodo de primera. Ya estamos en aras del periodo de primera y tenemos que echarla a andar en la producción, tenemos que seguir andando la producción. El país va en crecimiento económico, el país va en crecimiento productivo, y estos son índices que nos ayudan a nosotros a seguir, que nos motivan a nosotros para siempre compartir estos pequeños conocimientos con nuestros productores. Bien, para ya ir entrando en calor, una buena preparación del suelo es la clave. El suelo es el principal componente por el cual se desarrolla cualquier cultivo. Bueno, no hablemos de los hidropónicos, que son ciencia más avanzada, pero sin embargo, siempre se utiliza el suelo. Todo pequeño productor, las pequeñas familias tienen su terrenito donde sembrar y hay que saberlo aprovechar. Pues inclusive hablando del pipián, son de aquellos rubros que se siembran en el patio, en huertos, en pequeños huertos familiares, a veces en huertos escolares y a veces en huertos integrales, donde se unen los dos, ¿verdad? Entonces, ese pequeño espacio se puede utilizar para sembrar este tipo de hortalizas, sobre todo ayote y pipián. ¿Por qué hablo de una buena preparación de suelo? Que es la clave, es el éxito, es lo necesario, porque en él se concentra la mayor cantidad de producción en Nicaragua. La hidroponía es una ciencia nueva, más moderna, pero la mayor producción, somos un país altamente productivo en suelo, ¿verdad? De naturaleza, el suelo es el que nos da la alimentación, ¿verdad? De ahí viene la lluvia, el sol, que son componentes que aportan un poco al desarrollo de los cultivos, pero sin embargo el suelo es la plataforma inicial por la cual nosotros establecemos los cultivos. Entonces, una buena preparación de esto nos lleva a la clave del éxito en la producción.
Cuando hablo de una buena preparación, hablo de la altura en que deben de llevar los camellones para poner el ayote, para sembrar el ayote. Unos 30 centímetros debe de tener aproximadamente un camellón. Establecer el ayote y el pipián no son exigentes en humedad de suelo, no, para nada. Con las primeras 2-3 lluvias que caigan, ellos tienen suficiente humedad ya del suelo, entonces este suelo ya le suministra a la planta suficiente agua para que desarrolle, entonces no son exigentes en precipitación. Sin embargo, hay un indicador importante que es la humedad del suelo, ¿verdad? La humedad del suelo debe de estar de acorde a lo que requiere la planta también, porque en un suelo seco nadie puede sembrar. Primero tenemos que esperar que caigan las primeras 2-3 lluvias, que el suelo tenga una humedad adecuada y posteriormente a eso, pues, establecer el cultivo. Una humedad adecuada, hablo de arriba de 50-70% de humedad, y ya significa que el suelo está apto. Eso es un indicador bastante importante. Una buena preparación de suelo. El terreno debe estar bien limpio, debe estar sin maleza, sin rastrojo de cultivos anteriores, porque por ahí se transmite bastante hongos y bacterias y hasta virus, ¿verdad? Que logran sobrevivir cierto plazo ahora con esto de las mutaciones. Sin embargo, lo que más vamos a encontrar son los hongos y bacterias, ¿verdad? Difícilmente un virus va a sobrevivir a las condiciones, pero debe de estar libre de cualquier tipo de piedra también, que todas aquellas preparaciones que nos permiten un fácil acceso y manejo al suelo es la clave, es lo esencial, es lo que necesitamos. Después de que tenemos una buena preparación del suelo, ya sea de manera manual, las pequeñas familias utilizan más de manera manual, pero los que siembran en áreas más grandes pues utilizan el tractor. Sin embargo, pues vamos a enfocarnos más un poco a la manera manual, que es lo tradicional que hacemos los productores. Entonces hay que también preparar el diagnóstico que nos refleja qué tipo de plaga nos puede afectar ahí, que también este diagnóstico nos va a permitir entender qué problema vamos a tener ahí. Hablamos de ubicar barreras vivas y trampas en el contorno del terreno donde uno vaya a trabajar. Siempre tienen que haber barreras vivas, trampas, donde cualquier insecto nos dé la pauta para saber que él va a estar ahí también con nosotros. O sea, hablábamos en presentaciones anteriores que las plagas buscan que sobrevivir, no son enemigos nuestros. Igual que nosotros buscan que comer y tienen cerca un cultivo, pues ahí comen ellos, ¿verdad? Para la subsistencia. Sin embargo, en este sentido, si ubicamos una trampa amarilla, una trampa azul o una trampa verde, ella nos permite, esto se tiene que ubicar aproximadamente unos 15 o 20 días antes de la siembra, antes del establecimiento directo. Bueno, en este sentido, el ayote y el pipián se pueden establecer en bandeja o bien se pueden hacer con siembra directa. La mayoría de los productores se va más por la siembra directa, pues para evitar mano de obra y también no es riesgoso, pues ahí se tiene alta productividad también así. Y entonces tenemos que nosotros establecer esa conexión con el cultivo. Ya desde ahí ya lo vamos cuidando, eso es importante. Desde ahí lo vamos cuidando, establecemos unas 10 trampas de amarilla, de plástico amarillo, le untamos aceite de motor, 40 puede ser del residual, y de ahí empezamos a hacer el diagnóstico. Dejamos una noche y de ahí vamos a revisar cuántos insectos tiene cada trampa, ¿verdad? Cuántos se atrapó y cuáles. Entonces, eso nos va a permitir a nosotros visualizar y entender de que ahí vamos a tener ese tipo de insectos. Otros van a llegar hasta después, pero para eso se utiliza la barrera viva, ¿verdad? Se utiliza el sorgo, o se puede utilizar maíz, ¿verdad? Depende de cuál sea el caso, de cuál se tenga en la casa. Y se tiene que establecer aproximadamente entre 30 y 35 días antes de establecer en terreno definitivo de cultivo de ayote o de pipián. Tenemos que tenerlo antes, o sea, que esta barrera tiene que tener una altura aproximadamente de los 50 centímetros para arriba, ¿verdad? Ya, entonces, mientras más grande esté, mucho mejor, porque eso ya es, valga la redundancia, es una barrera de protección para cualquier insecto volador que vayamos a tener ahí en el área. El muestreo de plagas en el suelo es muy importante también, que nosotros hagamos un pequeño muestreo, tal vez no tan exigente ni tan metodológico, pero sí es importante hacer un pequeño rastreo
de cuáles plagas del suelo pueden estarme afectando, porque inclusive los gusanos son el principal problema de la cucurbitaceae, del ayote y el pipián y el pepino inclusive, ¿verdad? Ellos son el mayor causante de pérdida porque se comen la semilla. Entonces hay que hacer un muestreo para entender qué vamos a tener ahí, qué problema vamos a tener ahí. Hay que revisar, hay que estar revisando, o sea, en un muestreo de una manzana por lo menos pueden hacerse 4 muestreos en forma de zigzag y revisar con profundidad de 20-30 centímetros sobre el suelo qué plagas hay ahí. Lo más que van a hallar pues gallina ciega, gusano cuerudo, gusano alambre, que son típicos en la mayoría de suelos húmedos. Sin embargo, también es bueno recordar que estas larvas son un buen indicador de fertilidad, ¿verdad? En algunos casos que se tiene que estudiar también, ¿verdad? Significa que ahí hay trozos de hojarasca, que hay trozos de residuos de cosechas anteriores y se han criado porque ahí existe una descomposición biológica. Entonces, ahí es un buen indicador que igual, pero también vamos con la malicia, ¿verdad? Que es eliminar cualquier plaga de nuestro sistema. Como no entendemos todavía cómo sobrevivir con ella, pues entonces bien, esto nos da un diagnóstico, nos da una pauta y nos dicta, esta plaga va a estar aquí, debemos de quitarla, ya, o debemos de controlarla, o debemos de manejarla y decir, hasta aquí vamos a trabajar con ella porque yo sé que va a estar presente, ¿verdad? El muestreo de suelo es importante para detectar esas plagas. También nos sirve directamente el muestreo para indicarnos el grado de fertilidad de los suelos o la degradación inclusive, ¿verdad? Esto sí funciona de esta manera. O tener el suelo, si el suelo es oscuro, tiene un alto porcentaje de fertilidad, de materia orgánica, ¿verdad? Ahí en el suelo. Bueno, la mayoría de los suelos que se han encontrado, que son casi suelos vírgenes, pues no pasan del 1%. Sin embargo, puede que usted lo haya trabajado anteriormente y ya puede tener un diagnóstico de cómo va su suelo en fertilidad, ¿verdad? La mayoría en materia orgánica, si el suelo es oscuro, pero si ya está más claro y avanza la claridad de los suelos a medida de la superficie, entonces las cosas cambian. Pero bueno, ese es un indicador que nosotros tenemos que darle para tomar en cuenta y en consideración que el suelo está bien cuidado o tenemos que trabajarlo de manera diferente, porque ya trabajaríamos el cultivo más que el suelo todavía. Las distancias de siembra son importantes en el cultivo, manejarla depende de cuál sea la causa. En la mayoría de los productores que siembran ayote y pipián no pasan de un cuarto de media, bueno, en algunos lugares he visto hasta 2 manzanas establecidas de ayote, sobre todo el ayote carreta, que son ayotes criollos, ¿verdad? El pipián garza, el pipián criollo, desde que han trabajado nuestros productores y lo siguen trabajando y son los de mayores demandas en el mercado. También la familia consumidora son las que más demandan ayote criollo y pipián criollo, no lo mejorado, ¿verdad? Que es un alto rendimiento, pero casi no existe en el mercado ayote mejorado, ni pipián mejorado, sino los criollos son los que más se trabajan, inclusive porque el mismo productor puede sacar su semilla de la cosecha anterior y esto es una ventaja. Entonces, la distancia de siembra, lo normal es establecerla en un metro por 1.5 metros de distancia. Sin embargo, esto no es una camisa de fuerza, pero debe de entenderse que son plantas de guías. Y la guía no supera los 1.5 metros. O sea, mientras más separado esté una semilla de la otra, es mucho mejor para la guía, para que la guía se logre desarrollar. Inclusive la floración también se desarrolla mejor, recibe mayor luz, tiene más espacio, recibe mayor aireación. Hay menos plaga porque al momento de pasar con la bomba la podés rociar toda la guía. Entonces es mejor esa distancia así. Sin embargo, no es una receta ni una camisa de fuerza, pero esto te permite trabajar mejor dentro de una parcela de ayote o de pipián, porque como repito, son cultivos de guía y lo que queremos producir ahí no es hoja, es guía. Mientras una mejor guía tengamos, mejor productividad, ¿verdad? Y entonces hay guías que llegan a estirar hasta 4 o 5 frutos de pipián, 5 frutos de ayote. Esto es algo, como les digo, bastante considerable, pero lo normal, si nosotros tenemos que hacer también, algunas hojas caen por las altas temperaturas o por la demasiada precipitación, pero sí se cultivan bien. La verdad es que por lo menos 2 frutos vas a tener bien hermosos, bien cultivados, en una guía que esté bien desarrollada. Eso es importante que lo tengamos en cuenta también. Esa distancia de siembra es la más común. La fertilización ayote y pipián, se puede aplicar una fertilización completa,
pero el ayote y el pipián son cultivos que no demandan muchos nutrientes, sobre todo ni nitrógeno, ni fósforo, ni potasio para su crecimiento. Inclusive la mayoría de las fertilizaciones debieran de hacerse de manera orgánica, iniciando esto para aprovechar pues la ley orgánica que tiene Nicaragua, ¿verdad? Y la ley de agroecología que está implementando Nicaragua también, de aprovechar los residuos de las cosechas anteriores también, pero procesadas. Pero no quiere decir que los rastrojos sean malos, lo que quiere decir es que el rastrojo no procesado también se nos puede convertir en un peligro, ¿verdad? Por la alta proliferación que hay y la alta humedad que se genera. Sin embargo, el compostaje es algo que se puede desarrollar dentro de la finca con los recursos de la finca, y el bocachi también, o el ombrihumo que podemos preparar de nuestra finca, y entonces esto lo podemos integrar a un área, se lo podemos echar como fertilizante al ayote y al pipián, ¿verdad? Y no le pasa nada absolutamente, y logra producir, lo hemos experimentado bien y logra producir, y esos son los pasos generados a través de una producción agroecológica, ¿verdad? Esos son los procesos transitorios que necesitamos ir probando, por lo menos en el cultivo de ayote y pipián, que son productores, altos productores. Entonces, ¿qué se requiere en ese sentido? Como son altos productores sin necesidad de ni mucho trabajo, ni muchas fertilizaciones, entonces podemos aplicar ya la agroecología. Y desde ahí, de ese estudio, en los otros pues todavía vamos a ir pausados, pero tenemos que entrarle también a la parte agroecológica. Sin embargo, una fertilización completa también no es malo, ¿verdad? El 12-30-10, 18-46-0, el más usado es el triple 15. Sin embargo, se puede utilizar enmiendas orgánicas, ¿verdad? Y eso es lo más recomendable para bajar los costos de producción. El recuento de plagas y enfermedades también es muy importante tenerlo siempre en cuenta. ¿Qué significa esto? Que un recuento bien determinado nos va a permitir tomar un mejor control de cualquier plaga, de cualquier enfermedad. Las plagas por naturaleza, pues ya siempre van a estar presentes. Hay lluvia, si hay mucha lluvia va a haber mucha enfermedad, pero también van a haber insectos, porque hay insectos que les gusta la humedad. Si hay mucha calor, van a haber más insectos que enfermedades, pero también se van a desarrollar enfermedades porque la verdad es que la planta trabaja con lo que requiere, ¿verdad? Entonces, eso significa que si no hay humedad en el suelo, entonces van a desarrollar plagas y la planta no se va a desarrollar. Si hay mucha humedad en el suelo, se van a desarrollar las enfermedades, la planta también va a sufrir estrés, porque también por mucha humedad en el suelo, la planta se estresa y hay ahogamiento, ¿verdad? Inclusive la semilla, inclusive la planta grande ya también es afectada y logra producir poco, ¿verdad? Pero logra producir, que es lo importante. Hay que ir entendiendo algunas técnicas. Lo importante es que cada productor conoce su finca, conoce dónde puede sembrar y dónde pegan las plantas también. Eso es un diagnóstico importante que hace el productor antes. Pero hay que tener en mente siempre los recuentos para saber qué nos está afectando y qué podemos aplicar. El mayor problema en el ayote y en el pipián son los áfidos. Los áfidos están casi más de 350 especies en la naturaleza, pero esos son los cultivos de suculencia de él, ¿verdad? O sea, son los que más le atraen, los que más le gustan. Entonces significa que los áfidos los vamos a poder encontrar en el ayote y el pipián fijito, que es el pulgón que ustedes le dicen, ¿verdad? El pulgón amarillo, ¿verdad? Que si hay sorgo, maíz, también lo van a encontrar ahí. El pulgón es un poco desastroso. Aunque hay dos tipos de pulgones también, ¿verdad? El pulgón verdecito, que es el más claro, el que le encanta al ayote y el pipián. El pulgón más oscuro, el negro, le encanta más el millón, ¿verdad? Es su característica también esto, pero este es otro tema que lo vamos a estar abordando más adelante. Sin embargo, podemos encontrar ahí, y no es de preocuparse porque su alta proliferación, este pulgón verdecito que nosotros encontramos ahí, es alto, es prolífero. Él puede en 15 días tener 400 individuos en una sola hoja. Así los hemos encontrado. Y significa que son 400 problemas nuevos. Sin embargo, son problemas que se pueden controlar, que se pueden manejar y eliminar inclusive de la planta, porque ellos son bien sensibles también, ¿verdad? A las aplicaciones de insecticidas son sensibles, pero igual los insecticidas también existen, los insecticidas botánicos, orgánicos, como el caldo sulfocálcico, ¿verdad? Que el caldo sulfocálcico, pues, de acuerdo a la literatura, pues no se puede utilizar en floración, en ayote y en pipián, porque es abortivo.
No está muy demostrado que se diga, pero la literatura sí lo menciona, entonces hay que seguir ensayando un poco por el azufre que contiene. El azufre de hecho es muy caliente, ¿verdad? Y esto es importante saberlo y manejarlo siempre. Como les mencionaba, hay altos individuos, altas poblaciones de áfidos, no es de asustarse, se pueden encontrar, ellos succionan la savia de la hoja y la desnutren, ¿verdad? Le empiezan a corrugar y todo porque también transmiten virosis a la planta, pero también la naturaleza sabe controlar los áfidos. Los áfidos, por lo menos, cuando hay alta población, arriba de 500 individuos en un centro radial, así como lo tiene la hoja, ellos terminan echando ala. Esa es una mutación genética, terminan echando ala y vuelan, se van de la hoja, pero si se van a otra hoja que no está infectada de esta población, entonces empiezan a proliferarle y empiezan a volver a dañarla y todo esto. Entonces hay que tener mucho cuidado. Por eso los recuentos, ¿verdad? Los recuentos temprano, a los 10 días ya de la siembra, hay que hacer recuentos, porque no va a tocar volver a resembrar, digo, va a tocar aplicar. Son las dos opciones, las dos vías que tenemos, ¿verdad? En este sentido. La polinización y enemigos naturales son bien encontrados en la Ayote pipián, por lo menos las avispas. Usted tiene que sembrar Ayote pipián donde hay abejas bastante, donde hay colmenas si es posible, donde circula bastante el aire, por eso el espacio y la distancia, porque las abejas son los mejores polinizadores que hay, ¿verdad? Las abejas son los que polinizan bastante, sobre todo el Ayote pipián, en la cebolla también se utilizan bastante abejas, en el tomate, la mayoría de las hortalizas, y creo que la mayoría de los cultivos, las abejas son los más altos polinizadores que podemos tener. Las mariquitas las podemos encontrar controlando, ¿verdad? Individuos de áfidos ahí, y ácaros también, controla bastante la mariquita, y el león de áfido que se encuentra en la naturaleza. Este es devastador con los áfidos que va encontrando en el camino, ¿verdad? Él los va eliminando. El león de áfido se encuentra en la naturaleza, eso no necesitamos ni comprarlo, aunque si lo requerimos para una agricultura de transición, sí, lo podemos comprar porque un león es uno de los que lo produce y se pueden conseguir, ¿verdad? En individuos, en 2.000, 3.000, 5.000 individuos se puede comprar para tirarlos al campo y se puede trabajar, ¿verdad? Entonces ellos sí controlan directamente a áfidos sin necesidad de estarlos matando uno, ellos lo controlan. Si hay que ayudarle, le ayudamos con las aplicaciones, tratando de que no sean sintéticas. Si es necesario, no estoy diciendo que lo sintético es malo, si es necesario el recuento que usted realiza lo amerita, pues se recomienda uno de banda verde para que no haga alta contaminación al ambiente ni al individuo que lo aplica. Sin embargo, la naturaleza, en el caso de la Ayote pipián, se encarga bastante de los controladores, ¿verdad? Ella tiene sus controladores biológicos y hay que aprovecharlos. La floración significa producción. Cuando hay una buena floración en el Ayote pipián, hay producción, ¿verdad? No existe una regla contraria, que haya producción y no haya habido floración. La floración es el mejor indicador que tiene el Ayote pipián. ¿Y qué significa? Que también, si hay esa mejor floración, significa que ahí habían altas cantidades de abejas también polinizando. Habían polinizadores, por eso la floración. Sin embargo, en una guía también, ¿verdad? En una guía que puede llegar hasta 1.5 metros de largo de pipián o de ayote, podemos encontrar flores machos. Flores machos se pueden encontrar y flores hembras también, ¿verdad? Que son polinizadas, y algunas flores que solo llegan a macho, hasta ahí nomás. Pues no desarrollan el fruto, como ustedes ven en la foto de la parte derecha, no logran desarrollar el fruto, entonces pues normalmente el productor le maneja como macho, pero en una guía es raro que eso exista, porque siempre se desarrolla el fruto y es el fruto que se corta para el mercado o para la alimentación de la familia. En este sentido, la producción es algo que se consigue fácilmente, se puede manejar, se puede trabajar, se puede lograr. Todo cultivo que sea para subsistencia o para la importación, bien trabajado, bien abonado, bien preparado el suelo, se puede producir, ¿verdad? El Ayote pipián son agradecidos con la agricultura y ellos producen en cualquier tipo de suelo. Sin embargo, queremos tener buena producción, es bueno tener buen desarrollo y buen manejo con el cultivo, ¿verdad? Entender algunas cositas técnicas que para eso estamos nosotros los técnicos, para acompañar a los productores y para aprender de ellos. Siempre digo que hay que aprender de los productores en este sentido, ¿verdad?
Mi recomendación, ¿verdad? Aparte de si no hay ninguna pregunta, es que el INTA también tiene en línea las 2 guías técnicas de recomendación, ¿verdad? Con un lenguaje totalmente que se puede leer para que el pequeño productor la descargue o la tenga acceso ahí, como es la guía de recomendaciones para la producción del pipián y la guía para la recomendación del ayote, ¿verdad? Esas son 2 guías que se generaron en el 2018, están nuevecitas todavía, ¿verdad? La pueden utilizar para hallar algunas recomendaciones de fertilización, de manejo, ¿verdad? Algunas ya las compartimos aquí, pero no es receta. Aquí la agricultura es algo que se aprende día con día. Y en este sentido, pues esto ha sido toda mi presentación. Muchas gracias por haberme escuchado. Si tienen alguna pregunta, duda.